Hola, mi estimado amigo y hermano que nos ves por internet, que nos escuchas. Vamos a continuar con este tema importantísimo, que es ¿por qué los creyentes mueren a corta edad? Es importante que tú sepas, mi amigo, que la voluntad de Dios es que tú vivas una larga vida en esta tierra. Y si alguien ha muerto a corta edad es porque Satanás ha destruido su cuerpo en esta tierra. Yo quiero que sepas, mi estimado amigo y hermano, que la Biblia no se escribió en español. Lamentablemente la falta de conocimiento, el hecho de que las personas, los grupos religiosos, los creyentes, se hayan basado en una sola traducción bíblica o máximo dos, lamentablemente eso ha acarreado muerte, destrucción, enfermedad, precisamente porque no saben ya de dónde viene lo bueno y de dónde viene lo malo. La mayoría piensa que tanto lo bueno como lo malo, esto es, me refiero a cuando recibimos bendiciones, cuando recibimos prosperidad, cuando nos va bien en el trabajo, cuando tenemos salud, viene de Dios, pero también piensan que lo malo, cuando viene una enfermedad, cuando se muere un familiar, un ser querido, piensan que Dios se lo llevó, cuando nosotros sabemos realmente que en la palabra de Dios eso no es cierto, porque la palabra de Dios dice que Dios no te puede castigar con un mal. El único que envía mal es el tentador, se llama Satanás. Por eso hoy vamos a continuar con este estudio, mi estimado amigo, con este estudio que se llama ¿por qué los creyentes mueren a corta edad? Yo quiero decirte, mi estimado amigo, quiero decirte que anteriormente, en la sesión pasada, pudimos ver Proverbios 3, 11 y 12, y nos habla esos textos bíblicos, nos dicen, porque Jehová al que ama castiga. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová. Pero analizamos que esa palabra castigo es la palabra musar y también la palabra yakach, que se traducen a nuestro idioma español como exhortación, enseñanza, doctrina. En pocas palabras, Dios nos corrige a nosotros con su doctrina, con su enseñanza. Yo quiero mostrarte ahora precisamente lo que dice la segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Esto qué significa? Que esto coincide perfectamente con lo que veníamos viendo en Proverbios 3, 11 y 12, donde dice: porque Yahvé o Jehová al que ama castiga. Entonces esto significa que Dios al que ama instruye y enseña. ¿Y con qué lo enseña? Con lo que dice la segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil exclusivamente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Exactamente, Dios al que ama instruye, Dios al que ama enseña. Por eso, mi amigo, yo quiero decirte que la segunda de Timoteo capítulo 3, 16 nos dice la perfecta voluntad de Dios, con qué es lo que Dios nos prueba, y nos prueba precisamente con su palabra, y prueba nuestra mente y nuestro corazón. Segunda de Timoteo 3, 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesucristo, cuando les habló a sus apóstoles en Juan capítulo 6, los mismos discípulos dijeron: dura es esta palabra. Entonces, de alguna manera se puede decir que Dios nos castiga, sí nos castiga, pero con su palabra, porque su palabra, cuando la escuchamos y viene a nuestro corazón, viene a instruirnos y a corregirnos del mal camino. La verdad es que a muchos nos duele que Dios nos hable. Por eso los discípulos le dijeron a Jesucristo en Juan capítulo 60, en el verso 60, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? También podemos ver otra cita bíblica en Eclesiastés capítulo 12, en el verso 11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Fíjense cómo
la persona de Eclesiastés, cómo hizo una comparación, que las palabras, dice, de los sabios, las palabras de los maestros de las congregaciones, dice que son como aguijones o como clavos hincados, o sea, duelen, sí te duelen, pero no en tu cuerpo. Lo que Dios te corrige, con lo que Dios se puede decir que te castiga para que te duela en tu espíritu, en tu alma, es con su palabra, y su palabra duele cuando te quiere hacer corregir el camino en el que tú andas y que a su vez a lo mejor no quieres cambiar. Por eso es que duele la palabra de Dios, y es con lo que Dios te castiga, es con lo que Dios te enseña, es con lo que Dios te instruye. Por eso, mi estimado amigo y hermano, no pienses que lo malo viene de Dios. Dios no puede enviarte una enfermedad a tu cuerpo, Dios no puede destruirte tu cuerpo en un accidente, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. El único que vino a matar, hurtar y destruir juntamente con los de la ley se llama Satanás. Por eso Satanás ha sido el tentador, el homicida desde el principio. Vamos a continuar con lo que dice Santiago 1.13. Santiago 1.13 precisamente nos está hablando, dice, cuando uno es tentado o probado, también se puede decir, es la palabra griega peirazo, que también se traduce como probado. Cuando alguno es tentado, probado, no diga que es tentado, probado de parte de Dios, porque Dios dice, no puede ser tentado, probado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios y Jesucristo jamás van a poder tentarte con el mal. Ellos te van a probar con su palabra, y en tu mente y en tu corazón. Jamás van a tocar tu cuerpo, porque Dios es bueno. Quiero decirte que la mayoría que dicen que Dios envía enfermedades para tratar con el ser humano, que Dios envía enfermedades o destruye hijos o destruye padres o familias con la finalidad de que las personas puedan entender su perfecta voluntad, están equivocados. Es un error doctrinal, porque Dios no te envía enfermedades. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo muy claro, porque las personas dicen que están enfermas y luego yo conozco a ministros que van y oran por ellos. Entonces, si la voluntad de Dios es que los tiene enfermos, entonces sujétense a la voluntad de Dios y hagan lo que Dios dice. Si Dios tiene enfermo a ese hermano, entonces no oren por él, porque entonces se están contradiciendo a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es tenerlo enfermo, entonces no oren por ese enfermo, porque ustedes mismos se están contradiciendo, ustedes mismos se están contraponiendo a la voluntad de Dios. Ahora, otros que están enfermos y que dicen que Dios los tiene castigados, que Dios los tiene enfermos con un cáncer, y posteriormente van a los hospitales a quererse curar. Entonces tampoco vayan a los hospitales, porque si es Dios el que los tiene con ese cáncer, entonces hagan la perfecta voluntad de Dios. Entonces hagan caso a lo que Dios dice, si es Dios el que los enferma. Pero como yo estoy plenamente convencido que mi Padre Celestial no es el que les manda el cáncer, no es el que les manda la enfermedad, por eso precisamente nosotros ministramos a los enfermos para que los enfermos sanen, porque sabemos que toda enfermedad y todo lo malo, toda plaga viene de Satanás, el inmundo. Todo lo malo viene de Satanás y todo lo bueno viene de mi Padre Celestial. Vamos a seguir hablando. Si hay un tentador, la Biblia habla de un tentador, y si vamos a Lucas 4, en el verso 1, dice, ahí nos habla quién es el tentador y quién es el que tienta con el mal. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:2, por 40 días, y era tentado. Fíjense por quién era tentado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, por el diablo. Lucas 4 dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por alguien, y ese alguien se llama Satanás. Fíjense, Satanás le dijo, dice que lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén, y si le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Ya ven, Satanás quería destruir a Jesucristo, pero sin embargo Jesucristo le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Eso le decía Satanás, pero Jesucristo respondió y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces
Satanás es el que tienta con el mal, es el que tienta con enfermedad, es el que tienta con destrucción, así como quiso destruir a Jesucristo tentándolo que se tirara del pináculo del templo de Jerusalén. Así mismo quiere hacerlo contigo, mi hermano. No creas todo lo que dice una traducción bíblica, profundiza en las palabras. Yo declaro sobre ti bendiciones hasta que sobren y abunden en el nombre de Jesús.